La sección Espiritualidad Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guían pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @KoganEspiritual. En Facebook nos encuentras como sección Espiritualidad Kogan. También en nuestra página web www.kogan.es, pestaña Espiritualidad. En Instagram estamos como Espiritualidad Kogan y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico espiritualidad@kogan.es. Hoy tenemos al reverendo Jesús Piña de la Open Episcopal Church en España, donde nos hablará sobre la vocación religiosa y orientación sexual diversa. Bienvenido, Jesús, muchísimas gracias por donarnos tu tiempo y todo este rico material que vas a compartir con nosotros. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en la capilla de Santa Claudina Tevenet y San Ignacio de Loyola. Me llamo Jesús Piña. Bueno, soy sacerdote, como os han dicho, de la Open Episcopal Church. Tengo 45 años y estoy casado con mi marido, que se llama Juan, y tenemos 2 hijos de 3 años, que son mellizos. Soy originario de una ciudad de Barcelona, que se llama Badalona. Estudié en un colegio que se llama Jesús María, de religiosas, de pequeño, y bueno, fui creciendo y acabé estudiando psicología, educación social, y también soy etólogo clínico, que es especialista en el comportamiento animal. Desde jovencito empecé a trabajar con lo que son niños y adolescentes que estaban tutelados, y actualmente sigo trabajando en ese ámbito. Mi creencia espiritual está basada en la fe cristiana, es decir, en el seguir a Jesús de Nazaret. La fe cristiana en mí está basada en una visión de que Dios es amor, de que nos ama a todos, concretamente, es decir, personalmente, no ama a la humanidad, sino que me ama a mí, te ama a ti y ama al otro. Y nos ama tal como cada uno somos. Dios nos ha hecho como Él ha querido, y a veces los hombres y las mujeres somos muy crueles con los demás diciendo cómo tienen que ser o cómo no tienen que ser, ¿no? Y de hecho ha sido Dios quien nos ha hecho como somos, ¿no? Y eso pues es mi forma de entender la fe. En la Open Episcopal Church es una iglesia que es totalmente inclusiva, todas las personas son bienvenidas, no se hace ningún tipo de discriminación por ninguna causa. Entonces, la dimensión espiritual es muy fácil vivirla porque somos tratados exactamente como cualquier otra persona. Podemos recibir cualquier tipo de sacramento, es decir, podemos recibir el matrimonio siendo homosexuales o lesbianas, podemos recibir la orden sacerdotal igualmente, tanto hombres como mujeres, independientemente de la orientación sexual. Entonces es mucho más fácil vivir tu dimensión espiritual en una comunidad, en una iglesia donde eres aceptado tal como eres, que en otro tipo de iglesias o en otro tipo de grupos donde las personas LGTBI pues o no pueden decir que lo son o tienen que vivir ocultando partes de sus vidas a los demás.
pues aquí es mucho más fácil vivir la dimensión espiritual en comunidad, en grupo. Todos podemos rezar, todos podemos tener nuestros momentos de silencio, nuestros momentos de oración, de conectar. Realmente, si tenemos que compartir eso con las personas, con otras personas, con otra comunidad, es importante que nos acojan totalmente como personas. Es decir, si no podemos compartir una parte que es súper importante de nuestras vidas, que es pues nuestra orientación sexual, no simplemente por un tema sexual, sino porque eso conlleva que tengamos una pareja que sea del mismo sexo o que tengamos una serie de amigos, etcétera, y no podemos compartirlo con el grupo de fe que tenemos, con la comunidad con la que compartimos esa fe, se hace mucho más difícil tener esa dimensión espiritual, por lo menos a nivel comunitario. En mi caso, pues es muy fácil porque no tengo que ocultar nada, puedo decir que soy sacerdote, que estoy casado, me encuentro con otros sacerdotes, con otras sacerdotas, con miembros de la iglesia, tienen diversidad, todos aceptamos y acogemos con amor a las otras personas. Yo estudiaba bachillerato, estudiaba BUP, salí del instituto con mis compañeros, iba a un colegio que solo éramos chicos, estábamos todos esperando el autobús y pasó una chica descampanante junto a un chico descampanante. Todos los compañeros empezaron a decir que qué buena estaba la chica que había pasado, que hacer halagos de la chica. Yo la verdad es que no me había fijado en la chica, no la había visto, pero sí me había fijado en el chico. Y entonces, a partir de ese momento, pensé que algo estaba pasando que me hacía algo distinto a lo que era el grupo de aquellos compañeros que tenía de clase. Y poco a poco pues fui descubriendo así que mi orientación sexual era gay. De niño yo nunca sentí que fuera homosexual. Cuando era pequeño sí que he sufrido comentarios, risas, etcétera, llamándome marica, pero yo no sabía lo que significaba, no entendía lo que era, sabía que por lo que decían, por cómo me lo decían, debía ser algo malo, pero no sabía qué connotación tenía. Fui creciendo sin saberlo y hasta que no llegó la adolescencia y se despertó un poco lo que es el deseo sexual, no acabé de entender qué era realmente ser gay. Luego tengo que decir que cuando he hecho una lectura de mi vida, sí que me he dado cuenta que a lo mejor cuando tenía 12 13 años, sí que podía ser que cosas que yo veía como amistad hubieran sido como un poco de enamoramiento hacia otro chico. Pero en aquel momento yo no lo vivía ni como un enamoramiento ni como ningún tipo de relación homosexual. Sí, muchas veces. Realmente me he sentido siempre en comunidades y en grupos cristianos, me he sentido siempre muy acogido, muy querido, siempre y cuando mi sexualidad la dejara fuera. En el momento en que se ponía encima de la mesa que yo soy gay, ahí he sentido muchas veces el rechazo. De hecho, yo pertenezco a la iglesia de la Open Episcopal Church, pero de tradición soy de tradición de la Iglesia Católica Romana por educación. La vocación sacerdotal empezó hace muchísimos años, empezó cuando yo era un niño. De niño yo deseaba entregarle mi vida a Dios. Cuando fui madurando, tenía 12, 13, 14 años, a partir de ahí se me planteó más seriamente esa cuestión a nivel personal. Decidí que quería ser sacerdote. Hablé con varias personas para ser sacerdote
y me plantearon marchar a un internado fuera de mi ciudad, ¿no? A unos 60 kilómetros. Como solo tenía 13 años, me dio mucho miedo irme de mi casa y no fui. Sexualmente yo no tenía ninguna orientación hasta ese momento, no era un niño, he acogido muy bien. Después, con los años, he intentado volver a ser sacerdote en distintos lugares, en los jesuitas, en el sacerdote diocesano, y en todos estos lugares he sido muy bien recibido, he sido muy querido y muy acogido, hasta que en algún momento, en una confesión o en algún otro momento, se me ha planteado mi orientación sexual. Al decir que he sido homosexual, he sido totalmente rechazado para el sacerdocio y para cualquier tipo de vínculo con los grupos a los que estaba participando en aquellos momentos. Después tengo que decir que normalmente la gente corriente, la gente de calle, no siento esa discriminación, pero sí que a nivel de algunos grupos sí que la he sentido. Mira, la verdad es que ha influenciado muchísimo porque como persona gay, cuando yo me descubro que soy gay, es un momento, es otra época en el cual ser homosexual estaba muy mal visto por la sociedad, por el grupo de amigos del instituto, etcétera. Es justo cuando la sociedad empieza a abrirse un poquito a lo que es aceptar la homosexualidad, pero aún estamos en ese impasse que nos encontramos que hay mucha gente que lo rechaza totalmente. Y para mí, pues fue todo un proceso que no fue fácil de aceptar, pero la espiritualidad sí que me ayudó porque yo había hecho un paso previo antes de saber que era homosexual, había tenido como una experiencia personal de que ese Jesús del Evangelio, de que ese Jesús había dado la vida por mí, de que Dios me amaba profundamente, me amaba como yo era. Entonces tuve que encajar las dos cosas y al final la espiritualidad me ayudó a dar forma a esa visión que me venía de fuera de lo que era ser gay y cambiarla y darme cuenta que en realidad ser gay había sido como un regalo, como un don, como algo para dar gracias todos los días, porque la verdad que en realidad más que perjudicarme en la vida, me ha ayudado muchísimo. Probablemente la mayoría de personas que tengan vocación religiosa, vocación sacerdotal, se encuentren dentro de lo que es la Iglesia Católica Romana. Tengo que decir que pese a que se escuchan campanas de que están habiendo aberturas, pues aún estamos en un momento en que si eres homosexual o si eres lesbiana, no podrás ser nunca o un sacerdote o una persona consagrada a la vida religiosa. Totalmente vetado la homosexualidad en la vida religiosa y en el sacerdocio. Si tú sientes que hoy tienes una vocación religiosa, que sientes esa llamada y quieres responder un sí, te invito a que busques, te informes y encuentres aquellas iglesias que hay hoy en día que existen, como es la Open Episcopal Church, donde las personas somos totalmente aceptadas independientemente de nuestra orientación sexual. Lo importante es que sigamos siempre nuestra vocación, que sigamos el camino que pensemos que es el adecuado y que nos sintamos cómodos y seamos nosotros mismos en la iglesia a la que estemos. No podemos estar viviendo en iglesias donde no podemos llevar a cabo nuestra vocación.
y estamos hablando de la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, pero he de decir que es lo mismo para las personas que tienen vocación al matrimonio, es decir, que se han enamorado y quieren casarse con una persona de su mismo sexo. Pues en la Open Episcopal Church es una iglesia que realiza matrimonios, no bendiciones, sino matrimonios de las personas del mismo sexo. Todas estas cosas son importantes a la hora de sentirnos cómodos y poder desarrollar nuestra espiritualidad. Bueno, pues esta es vocación, la vocación al sacerdocio, la vocación al matrimonio y la vocación a ser padre. Es un camino largo. Cuando yo pienso en mi vida, veo que ha sido Dios quien ha ido marcando todo este camino. Y os voy a explicar un poquito para que lo entendáis. Yo desde muy jovencito, cuando soy adolescente, ya quiero ser sacerdote. Como me he educado en la Iglesia Católica Romana, me presento como su vocación es ser un sacerdote que no voy a tener relaciones con nadie. Aún así me resulta muy difícil llevar ese camino, y desde jovencito siempre quise ser un sacerdote dedicado a los niños, a la infancia y a la adolescencia, porque quería ser un poco como el padre de todos. Durante ese tiempo seguí este camino, ¿no? de la vida religiosa. Después de muchos nos, de ser rechazado muchísimas veces por ser homosexual para la vida religiosa, pues decidí que no la podría llevar. No conocía nada más que la Iglesia Católica Romana y pensaba que no podría ser nunca un sacerdote, a pesar de que yo seguía sintiendo que quería ser sacerdote. Y en ese tiempo conocí al que es mi esposo, me enamoré, fue pasando el tiempo, nos casamos. Yo tenía el deseo de ser padre, mi esposo también. Decidimos llevar a cabo ese proyecto de crear una familia. Ahí estaba pues Dios, que me ha ido guiando hasta que he encontrado la iglesia de la Open Episcopal, donde puedo ser todas las cosas por las que he sentido vocación, ¿no? Y no he tenido que renunciar a ninguna de ellas. Y de hecho, mm, hoy en día, ser sacerdote y ser padre y ser esposo y ser hombre trabajador, que me hace tener una dimensión sacerdotal que siento que es diferente a muchos sacerdotes que he conocido a lo largo de la vida de la iglesia romana, ¿no? Porque cuando tú tienes que tirar con tus hijos, tienes que trabajar y tienes que lidiar con tu pareja, eso te hace que todas las cosas estén como de algún modo más ordenadas, en el sentido de que las prioridades las pones en su justa medida, y es más fácil que puedas entender las dificultades que tienen las personas, que no cuando a veces en las vidas religiosas las personas viven en otro mundo, ¿no? Por decirlo así. No tienen que pagar luz, o no tienen que pasar una mala noche porque tu hijo no duerme, y todo esto te hace que tú puedas entender mucho mejor a otras familias que tengan pues momentos complicados en sus vidas. Creo que tiene que estar considerado como uno de los derechos humanos, porque la dimensión espiritual la tenemos todas las personas, es algo básico y por tanto tiene que estar considerado como un derecho de los humanos. Y la espiritualidad es una forma de abstracción y de interioridad, pero es algo que pertenece a la esencia del ser humano. Las personas somos los animales que tenemos conciencia
de que hay una trascendencia, que hay cosas que trascienden de nosotros, ¿no? Y hay algo que es totalmente trascendente a nosotros, que es Dios, y que a la vez está totalmente en nosotros, ¿no? Y por tanto la espiritualidad es algo que es muy básico como un derecho de la humanidad. Sí, creo que es muy necesaria en todos los ámbitos. Es decir, las personas LGTBI tenemos que ser visibles en la sociedad, porque si no somos visibles desaparecemos, y también las personas que tenemos una espiritualidad, una fe, una religiosidad, tenemos que estar visibles porque existimos, porque somos y porque además damos otra dimensión distinta a lo que es la religiosidad. Si ahora mismo hay personas que están viendo a una persona que es sacerdote, que está casada, que tiene hijos y que además es homosexual, y lo está viendo otra persona o un joven que tiene algunas características similares, puede imaginarse que puede ser un sacerdote. Si no nos ven, si no estamos presentes en la vida, es muy difícil que las personas puedan imaginar que pueden ser sacerdotes o que pueden tener una dimensión religiosa. Es decir, si no hay personas, pongamos, de la religión budista que se manifiesten como homosexuales, si no hay personas el protestantismo que se manifiesten como homosexuales y sean protestantes. Es decir, es muy difícil que otras personas que tengan orientación sexual gay se puedan sentir identificados en esa fe. Y de hecho, contra más visibles seamos, contra más nos mostremos a los demás, contra más lleguemos a la sociedad, es probable que lleguemos a gente que lo esté pasando mal por el hecho de tener una orientación sexual, y podamos ayudar a que vean que es totalmente normal ser homosexual, que no conlleva ningún tipo de problema y que puedes desarrollar totalmente tu espiritualidad siendo gay. De hecho, como sacerdote, intento dar la máxima visibilidad a mi religiosidad y retransmito normalmente la Santa Eucaristía todos los domingos por mi canal de Facebook para que llegue al máximo de personas. Busco retransmitirla en un horario que se adapte al horario de aquí, de peninsular, pero que también pueda dar opción a que personas de habla castellana del continente americano me puedan seguir. Intento poner músicas y canciones que sean variadas y que puedan gustar a distintos tipos de gente, porque creo que contra más personas puedan ver, cuanto más personas puedan sentirse cómodas en una Eucaristía y sintiendo que esa Eucaristía nadie los va a juzgar, porque Jesús no juzga, y por tanto yo como sacerdote no voy a juzgar nada, sino que voy a acoger con los brazos abiertos a todos los que quieran participar, pues creo que hace un bien. Como sacerdote LGTBI intento dar la visibilidad también en otros grupos de personas. Formamos una comunidad de personas que hay personas que son LGTBI y personas que no lo son. Participo también en oraciones y grupos de oración que se van haciendo mensualmente como sacerdote digamos, manifestando mi orientación sexual, pero sí que es cierto que dar esa visibilidad a grupos que es muy difícil que se encuentre con un sacerdote y que además sea un sacerdote que abiertamente se manifieste como gay, porque voy con mi esposo y mis hijos, pues eso hace que en general los grupos cristianos
tengan que convivir con una variedad mayor de ideas y de conceptos. Mira, realizo la Eucaristía todos los días y especialmente los domingos. Están abiertas las puertas de todos para que vengáis a la parroquia de Santa Claudina Tevenet y San Ignacio de Loyola, que está situada en la ciudad de Cardedeu, en la provincia de Barcelona. Y como sacerdote de la Open Episcopal, nosotros no tenemos templos, sino que celebramos la Eucaristía en aquellos lugares donde somos invitados, es decir, podemos realizar la Eucaristía o cualquier otro sacramento en cualquier lugar y, por tanto, cualquier persona que quiera tener una Eucaristía, que quiera tener cualquier sacramento, lo puede recibir tanto aquí en la parroquia de Santa Claudina Tevenet y San Ignacio de Loyola, situada en Cardedeu, o en cualquier otro lugar. La verdad que siento que me molesta. A veces me da mucha pena escuchar depende qué cosas y sobre todo me da pena ver pertenezco a una asociación de LGTBI, de cristianos, y en ese grupo la gran mayoría son cristianos romanos, católicos romanos, y me da mucha pena ver que discuten y que piensan que la Iglesia romana va a tener una abertura y que van a cambiar las cosas en breve, y pienso, mira, yo estoy ahora en otro lugar, estoy en un sitio donde yo puedo ser yo mismo, mm, donde estoy completamente feliz, donde no he tenido que cambiar mi fe, no he tenido que cambiar mis creencias, no he tenido que cambiar mi forma de religiosidad, y me da pena ver cómo las personas están sufriendo tanto por los comentarios negativos que vienen de la religiosidad, como por aquellos comentarios que son aperturistas, pero que en realidad es una falsa apertura. De nada sirve que te digan que las personas LGTBI son aceptadas y negarles algunos sacramentos, como es el matrimonio, o en algunas ocasiones negar la Eucaristía. Eso no tiene ningún sentido. Sé de personas que han sido rechazadas como catequistas, como formadores, por el hecho de ser LGTBI. Yo creo que hace daño tanto lo negativo como lo positivo, si es un falso positivo, ¿no? En el sentido de que si decimos que aceptamos a las personas LGTBI, pero luego en realidad no las aceptamos del todo, es hacer daño a las personas. Yo intento vivir al margen de esos comentarios. La relación con Dios es una relación personal. El otro día hablaba con una señora que me explicaba que ella lo pasaba muy mal cuando alguien le decía que no creía en Dios, porque ella sabía que Dios sí que existe. Y ella había tenido un momento en su vida muy duro en relación a su hijo, que se puso enfermo con una enfermedad muy grave, y ahí tuvo una experiencia personal de que Dios existía. Ella decía, no, cuando me encuentro con alguien que no cree, no lo puedo llegar a entender, ¿no? Pues un poquito es lo mismo, ¿no? Cuando uno ha tenido la experiencia personal de ese Dios que te ama a ti personalmente, que te quiere, y del cual tú te has enamorado, los comentarios negativos de la religiosidad te afectan, pero los mantienes a cierta distancia, porque en realidad piensas que hay algo que no han comprendido. A mí, mi experiencia religiosa ha hecho que yo sea una persona totalmente abierta y acogedora a todo el mundo, y cuando veo que hay personas que son personas de alguna religión y lo que hacen es condenar a los demás, me da la sensación de que
de que hay algo que está fallando. La dimensión religiosa hace que nos abramos al mundo, que nos abramos a las personas, que aceptemos a las personas, que las queramos, que no nos importe cómo sean. En cambio, cuando ponemos muchos límites, cuando cerramos, cuando encajamos a los grupos y a las personas, yo creo que eso no viene de Dios. Dice San Pablo en sus cartas que donde está el Espíritu Santo hay libertad. No entendamos la libertad como hacer lo que uno quiera, pero sí como esa libertad de espíritu, esa libertad de corazón, de ser libres, de ser uno mismo. Mi mensaje es: no dejéis que nadie apague vuestra fe. Está claro que si habéis tenido esa semillita de fe, esa semilla de espiritualidad, esa forma de desarrollar vuestra vida espiritual, no dejéis que nadie la apague. Sabed que desde la fe cristiana pensamos que Dios te ama como tú eres, quiere lo mejor para ti y por tanto quiere que tu dimensión espiritual sigas cuidándola, siga creciendo y la sigas desarrollando. Te invito a que sigas en ese camino y busques siempre ser feliz, ¿vale? Los frutos de la espiritualidad tienen que ser la paz, tienen que ser la alegría, tiene que ser la felicidad. Si nos sentimos al final felices, es que estamos en un buen camino. No, eso no significa que la vida no sea difícil, ¿vale? A veces tenemos momentos en la vida que son muy difíciles, pero eso no quita que en el fondo estemos tremendamente en paz y felices. Me voy a despedir de todos vosotros. Os agradezco mucho que hayáis seguido esta entrevista. Espero que os haya ayudado. Me encantaría que pusierais comentarios para tener un feedback de lo que os ha parecido. Y para cualquier cosa, me podéis encontrar por Jesús Piña en las redes sociales. Para lo que necesitéis, me tenéis. Muchísimas gracias.